Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de las plataformas y redes sociales a través de nuestro canal de YouTube Huellas y a través de nuestro Facebook Dejando Huellas. Como les habíamos comentado, vamos a tener hoy la visita del candidato de Renovación Popular. Bienvenido, Tomás Laki. Lo que todos quisieran saber y conocer del candidato al Congreso es tu trayectoria. Buenas tardes, Juan Carlos, un gusto de esta invitación. Primero el saludo, ¿no?, para toda la población tacneña y candarameña. Bueno, Tomás Laki Villegas es un tacneño nacido en Candarave en el año 1959, un 17 de septiembre. Estudié la primaria en Candarave, la secundaria aquí en el Colegio Modesto Basadre. La universidad estudié en la Universidad Ricardo Palma de Lima. Soy economista. Los posgrados los he estudiado en la Universidad Católica del Perú, en la San Ignacio de Loyola, en la Universidad del Pacífico, en la Universidad de San Agustín de Arequipa, en la Universidad Católica de Bolivia, en la Universidad de Montevideo, en la Universidad de Hokkaido en Japón y la Universidad de Osaka también en Japón. Actualmente, Tomás, tú te desempeñas en la administración pública también. Así es, desde el año 84 a la fecha soy funcionario de carrera en el gobierno regional de Tacna, especializado en el área de planificación y gestión de inversiones en proyectos, ¿no? También hemos sido asesor del gobierno regional en el 89, de la región Moquegua-Tacna-Puno. He ocupado en 3 oportunidades la gerencia que hoy día se llama Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. También he ocupado 3 veces la dirección de proyectos e inversiones en la región Tacna, lo que se llamaba las OPIs, ¿no? Y también he hecho docencia universitaria desde el año 97 a la fecha. Muy bien. ¿Cómo nace, Tomás, la idea de ser candidato al Congreso? Mira, cuando fui alcalde en el año 2003, 2006, y desde la región yo pensaba que, bueno, una cosa es ser funcionario público, gestor, y otra cosa es, en un pliego presupuestal como Candarave, tomar decisiones. Pero la limitante, realmente yo solo pensé que era importante la gestión, los proyectos, pero la limitación es fuerte cuando la limitación presupuestaria, el financiamiento. A pesar de que nosotros hemos tenido experiencia en este tipo de trabajo y hemos generado un plan de desarrollo en Candarave desde el año 2003 al año 2013, identificamos los proyectos estratégicos enlazados al plan de desarrollo regional y nacional, ¿no? Pero muchos de esos proyectos han caminado, estudios que han concluido, pero muchos de esos proyectos que aún están todavía a mitad de camino, no se han terminado. Y cuando avanzamos, ¿no?, en nuestro trabajo, nos damos cuenta que no solamente los proyectos son estudios, bien hechos, por supuesto, financiamiento, sino hay una etapa en lo que se llama entre la preinversión y la inversión. Ahí hay un vacío de normatividad, de facilitación. Me refiero a las licencias, me refiero a la ley de contrataciones, a la parte, digamos, de regulación como de control interno, para que, ¿no es cierto?, se vea que lo que está programado esté ejecutado al 100%. Entonces, todo este marco jurídico tiene que realizarse desde el Congreso. Muchas normas que están dadas a medias, por ejemplo, miren, en materia de inversión, muchos proyectos en Tacna están parados. 5 proyectos estratégicos en Tacna desde que se creó las regiones, o lo que son departamentos o regiones, 2003. Se habla de 5 proyectos. Ahí tenemos las 2 carreteras, Tacna-La Paz, Tacna-Candarave, el proyecto hídrico Vilavilani, el hospital Hipotunanue y el Puerto Arao. 5 proyectos, ninguno de ellos está concluido, ¿no?
No solo es por falta de financiamiento, sino es porque en la ley de presupuesto creo que ahí hay un problema, ¿no? Y si nos fijamos en el hospital, por ejemplo, que hoy día está parado porque está judicializado, es que porque en la propia ley existe ¿cómo se dice? Elemento técnico legal que hace que los contratistas puedan, ¿no es cierto?, al Estado judicializarlo por problemas, entre comillas, técnicos o legales. Eso no debe ser. Entonces, Rafael López Aliaga cambia una nueva concepción de mirar, concebir y ejecutar los proyectos de inversión pública bajo el modelo que se llama colaborativo, de gobierno a gobierno. Es una nueva forma y para eso hay que cambiar la ley desde el Congreso. Tomás Laki es especialista en proyectos y en planificación. Entonces, cuando escucho eso a Rafael, que ya lo conocí de mucho antes, pues me invita a que esta experiencia técnica la lleve a la parte normativa, a la parte, digamos, de propuesta legislativa, para que se pueda facilitar y destrabar estos proyectos y otros proyectos, y facilitar de que la inversión pública efectivamente sea, ¿no es cierto?, un motor de desarrollo. O sea, la inversión pública es eso, es un motor del desarrollo, un apalancamiento del efecto multiplicativo de la actividad económica en las regiones y en el país, ¿no? Y que podamos realmente, lo que se ha planificado, podamos evaluar resultados concretos y no a medias. Y no es cierto, los presidentes, los alcaldes o los gobernadores o los ministros empiezan una obra y la dejan a medias y no terminan. Siempre estamos de tumbo en tumbo. Entonces, este cambio de concepción me parece sumamente importante, y para eso hay que hacer ciertas modificatorias a varias leyes, inclusive algunas modificatorias en la Constitución. Entonces, estas cosas nos han llevado, pues, a que con un nuevo equipo de trabajo y con una ideología, una concepción social cristiana de Rafael, podamos concretar este y otros proyectos que benefician no solo a Perú, sino también fundamentalmente a Tacna. Qué bien por el impulso que se va a tomar a través de Rafael López Aliaga, ¿no? El poder no dejar a medias nada, sino concretar los proyectos del 100 al 100%. Es así que te hago la siguiente pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con el cambio a una nueva constitución? Yo creo que el Perú hoy día necesita, ¿cierto?, no solamente salir del encierro en que nos tiene en este momento, con la cuarentena, que es una cuarentena, yo no sé qué decisiones tiene el gobierno central de Sagasti y Vizcarra, sino que el Perú ahorita necesita levantarse de la quiebra económica en la que nos encontramos. ¿Saben qué? Menos 13% del PBI significa casi una catástrofe, es las peores crisis de la historia del Perú, que es mucho peor que la que tuvimos con la guerra del Pacífico en el 700, en el 800, perdón. Entonces se necesita, ¿no es cierto?, reducir el hambre a cero. Población que hoy día no tiene qué alimento llevar a su familia en el día. Estamos hablando que la pobreza, la extrema pobreza, ¿no es cierto?, de 6 millones ha subido ya a 12 millones, extrema pobreza. Tenemos 10 millones de peruanos que están desempleados. Entonces, la atención urgente es trabajar no solamente por la salud inmediata, sino por la reactivación de la economía, generar empleo inmediatamente, ¿no es cierto?, y poder invertir, hacer grandes inversiones para que la gente tenga empleo. Para eso es la acción inmediata. Sin embargo, para eso también se requiere algunas modificaciones en la Constitución, que yo lo creo muy técnicamente muy necesaria. Por ejemplo, solamente menciono una. Empresas como, por ejemplo, la que ha comprado el litio, la empresa de litio en Puno, que ha comprado recientemente, una empresa mucho más grande. Pues habrá que conversar con estos señores para que, en vez de exportar materia prima, ya no seamos exportadores de materia prima,
sino exportadores de valor agregado. O sea, por ejemplo, la producción de las baterías para producir, ¿no es cierto?, vehículos o vehículos eléctricos. Eso es algo real y para eso se necesita cambiar la Constitución. Entonces, si tenemos, ¿no es cierto?, un Congreso que tiene esa visión, eso lo vamos a hacer inmediatamente. La reforma constitucional, o sea, el cambio de Constitución, esto es un tema mucho más grande, mucho más complejo, que seguramente en el análisis, ¿no?, se va a ir viendo. Pero el Perú sí necesita reactivar económicamente, necesita empleo, necesita, ¿no es cierto?, incrementar sus ingresos, exportar. Solo así podemos mejorar nuestro nivel de vida y recuperar los niveles que hemos tenido antes de esta pandemia, que es gravísima. Hay que empezar, me imagino, con el cambio de Constitución paso a paso para luego empezar el sistema ya de un cambio integral de la Constitución. Sí, hay que empezar con la reforma de la Constitución en puntos específicos, que creo que en otro momento me gustaría que me invites a hablar específicamente de esos temas, ¿no? Para, pues, en adelante, ¿no?, evaluar si es que, ¿cómo se llama? Necesitamos un cambio de Constitución, pero esto llevarlo como una bandera ideológica para que entro el 28 de julio y cambie la Constitución, y solo eso, con ese cambio de Constitución, hay una varita mágica que cambia toda la historia del desarrollo del país. Por favor, eso es demagogia. Basta de engaños. Hay que hablarle claro al país, y por eso que Rafael López Aliaga, el pueblo lo está escuchando, porque recién se está dando cuenta que al Perú le han mentido. Y la corrupción no la vas a parar si es que no tomas decisiones, ¿no?, inmediatas y fuertes. Solo así avanzaremos. Muy bien. ¿Qué hacemos, Tomás, con lo que apreciamos día a día con respecto a la corrupción? ¿Qué es lo que se ve en todos los niveles? Se ha visto en Tacna, se ha visto en Lima, en diferentes lugares a nivel de gobierno. En esta semana que estamos pasando en Tacna también estamos viviendo un caso muy dramático, que es el caso de nuestras fuerzas policiales y todo. ¿Qué hacer, qué proponer para acabar la corrupción a nivel nacional? Algo que es fundamental en lo que ha venido manifestando Rafael como concepción de vida y como práctica, ¿no?, diaria de su persona, ¿no?, tener como primero como a Dios, segundo la patria y tercero la familia. Si no recuperamos valores espirituales, valores de familia, valores de confianza, de honestidad, es difícil que podamos pensar en un país de futuro que estamos hablando, por más recursos que tengamos. Y es por ello que Renovación Popular plantea que aquel funcionario público que comete delito es sinónimo de traición a la patria. Por tanto, debe tener cadena perpetua. Me parece que todo peruano está de acuerdo con esto. Y eso es lo que hace que Rafael cada vez sea más escuchado en el Perú. Porque han permitido que ingresen casi más de 1.200.000 de ciudadanos venezolanos. Y no se hizo ningún filtro. Y hoy día tenemos muchos de estos ciudadanos que infringen la ley y cometen delitos. Rafael, hay que deportarlos inmediatamente, sin que estén en nuestro sistema. Simplemente hay que deportarlos. La corrupción no hay otra manera que hay que atacarla de forma radical. Y en el primer punto de decisión de Rafael López Aliaga en la presidencia es trasladar la capital de la República a Junín. Y los ministerios, ¿no es cierto?, a las regiones en donde se necesite. Y reducción de los ministerios públicos para poder liberar recursos y poder atender, ¿no?, el hambre cero, el programa Hambre Cero. Entonces, estas decisiones que son decisiones de mucha envergadura y urgentes, pues va a hacer cambiar un poco el comportamiento, no solamente, ¿no es cierto?, de las entidades públicas, tanto en los ministerios, en las regiones y en las
y en los otros poderes del Estado. Y por eso hay que ser parejo a la ley, ¿no? Ya sea en el poder legislativo, en el poder ejecutivo o en el poder judicial, que también está totalmente corrupto. Entonces, las reformas del Estado empieza con la descentralización del poder y luego con la reorganización del tamaño del Estado público y tercero con la selección de personal calificado para que pueda realmente, ¿no es cierto?, promover el desarrollo. Por eso que Rafael en lo inmediato habla bastante del voluntariado de la juventud. Jóvenes que salen del colegio, de la universidad, pero que necesitan créditos educativos, porque, por ejemplo, un joven que está a fines de su carrera necesita, por ejemplo, participar en una beca. Un trabajo social le vale oro, puntaje de oro. Y entonces, cualquiera estudiante que ha buscado este tipo de estudio y financiamiento, pues esto lo va a convenir. Y ya lo he demostrado con la gente de la UNI, la gente de Piura, y los jóvenes realmente están cada vez más en esta línea. Y por eso el trabajo del voluntariado va a ser en varios sectores, no solamente en el tema de alimentación, en el tema de salud, en el tema de educación y en el tema de seguridad. Va a participar, ¿cómo se llama?, el trabajo voluntario de los jóvenes, que van a ser convocados a nivel nacional. Muy bien. ¿Qué planteamiento se tiene con respecto a defender a la mujer y a los miles de casos que se dan respecto al feminicidio? Aquí en Tacna estamos viviendo uno de los mayores casos, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, que lo comentábamos en una pregunta anterior a esta, que es el caso de estas dos mujeres que han perdido la vida a consecuencia de quizás de ser unas personas quizás ingenuas, de ser unas personas que se han dejado llevar por el momento. ¿Cómo acabamos con este feminicidio? ¿Cuál es la propuesta que tiene Renovación Popular al respecto? Es uno de los pilares, es la defensa de la familia y la defensa también de la mujer. Y para eso, Rafael, por ejemplo, cuando se le ha dicho, oiga, a una mujer, a una niña que es violada, usted le va a hospedar en un hotel de 5 estrellas y listo, ya ella que decida. No, Rafael está hablando de que a una mujer que ha sido violentada por X motivos, se le dé un trato, ¿no es cierto?, psicológico, de ayuda moral, de ayuda económica, para que pueda recuperar su equilibrio emocional y pueda recuperar su confianza, inclusive darle empleo. Y para eso él plantea, ¿no es cierto?, las casas de refugio, que deben tener el acondicionamiento, ¿no es cierto?, de un lugar en donde esa persona se sienta protegida y también segura. Esa es la política que se va a implementar con el trato con la mujer. Miren, y en el caso, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, que hoy día tenemos, pregunto, ¿cuál es el resultado del trabajo del Ministerio de la Mujer a la fecha? Ninguno. Igual en el Ministerio de Cultura. Entonces, esos ministerios van a ser reordenados y se va a crear el Ministerio de la Familia, que va a tener el programa que estoy hablando, el programa para poder proteger a la mujer, proteger a la niñez o a los embarazos adolescentes que no son tan deseados, ¿no? Para que puedan, miren, y el caso de acá, lo que ha sucedido en Tacna, nos damos con la ingrata sorpresa que dos jóvenes han sido violentadas y han sido asesinadas. Y hoy día la información hace que esto es mucho más allá, mucho más grande de lo que había empezado con 2 personas. ¿Qué estamos frente a qué estamos? ¿Qué tipo de instituciones, qué tipo de seguridad es la que tenemos? Por eso que Rafael plantea en el campo de la seguridad los patrullajes que cuesta, como es del Estado, esto no es bien manejado, pero él plantea motos especializadas con GPS, pero que sean alquiladas.
para que realmente puedan, el privado sí brinda un servicio cuando le va a asegurar su pago o su ganancia. Antes no te brinda un servicio. Entonces, este nuevo esquema de enfrentar la seguridad en las ciudades, pues va a ser, también implica una reforma en el aparato de la policía y el Ministerio Interior. Bueno, mira, lamentamos mucho. Espero que este tipo de lineamiento pues, pueda reducir estos feminicidios y estas violentaciones, ¿no es cierto?, a los menores y a la familia. Por eso que Renovación Popular con Rafael López Aliaga es pro vida. Defendemos la vida desde el vientre a la niñez y la juventud. Y cuando está ya joven en la universidad, beca 18, que se va a multiplicar por 10 ese programa, para que el estudiante de secundaria, pues con beca 18 se vaya a la mejor universidad. Y para aquel joven que hoy día está terminando la universidad, el crédito 21, para que financie su tesis, financie su emprendimiento, porque se trata ahora de que los jóvenes tienen que generar su empleo. Ya no hay empleo vitalicio. Hoy día hay que generar su empleo. Entonces, pero a ese joven hay que darle un emprendimiento, un financiamiento. A eso se llama el crédito 21, que también va a ser potenciado. Y no es nuevo, ya lo han hecho en Chile, por ejemplo, ya lo hicieron. En el año 79, Hernán Vigi, que ha sido ministro de Economía, seleccionó a los tercios superiores y mandó a estudiar finanzas, proyectos y comercio internacional al mundo. Chile, hoy, ¿cuál es el resultado? Chile es marquetero y ha subido tremendamente sus exportaciones y tiene oficinas comerciales en todo el mundo, exitosas. Entonces, los jóvenes hay que capacitarlos, pero hay que darle elementos. ¿Y cuál es el elemento? Finanzas. Así es. Muy bien. Hace algunos días escuchaba una entrevista a Rafael López Aliaga y él decía de que es importante valorar la familia y es importante compartir, porque en el momento que nos vayamos de este mundo no nos llevamos absolutamente nada. Basado en el concepto que tiene Rafael López Aliaga, ¿qué hacemos con la pobreza, Tomás? La pobreza que tú lo manifestaste ya hace algunos instantes era de 6 millones y hoy en día estamos en 12 millones de peruanos. ¿Qué hacemos con la pobreza? La extrema pobreza. ¿Qué hacemos para poder reducirlo, para poder combatir a la pobreza o extrema pobreza? López Aliaga, como práctica de vida, él es empresario, como él lo ha dicho, me han hecho empresario a patadas, porque el año 88, cuando Alan García cierra los bancos, él era alto funcionario internacional del Citibank. Pero cierran el banco en el Perú y López Aliaga se queda sin trabajo. Y bajo su mando tenía 40 funcionarios, 40 banqueros. Pero paralelamente él estaba haciendo su maestría en la Universidad del Pacífico. Y el director de la Universidad del Pacífico le dice, ¿sabes qué? Oye, Rafael, pero yo tengo una empresa dedicada a bolsa de valores. Bueno, pues te doy. ¿Cuánto cuesta? 200 millones de dólares. Perdón, $200,000. Y le dijo, pero no tenía plata para pagar. Él entró con sus 40 amigos y empezaron a trabajar. Del 88. O sea, el éxito en el Perú sí es posible, Juan Carlos. Del 88 a la fecha, Rafael Aliaga ha demostrado ser multimillonario. No aceptó las coimas de Vladimiro, no aceptó los chantajes de Vladimiro cuando él puso el banco de Internet, el año 99, tampoco la hidroeléctrica, ¿no? Cuando también presentó los estudios y le querían coimear por las licencias. Y hoy día él, un empresario exitoso, que tiene más de 50 empresas, que da trabajo directamente a 10.000 personas en el país, técnicos y profesionales, que indirectamente da trabajo a 100.000 personas en el país, en los rubros de tren,
en el rubro de turismo, de generación de energía, de finanzas, de colegios de alto rendimiento y también de centros de alta tecnología. Esas son las inversiones, Rafael. Y como práctica de vida, él, el 50% de sus ganancias la comparte. ¿Cómo la comparte? En obras, en proyectos de bien social. En el tema que tú me preguntaste, por ejemplo, de las mujeres violentadas, él tiene, o a través de ONGs, tiene centros de rehabilitación, centros de refugio para este tipo de personas. Esa labor social la ha venido cumpliendo desde hace años. Eso es su práctica de vida, ¿no? Pero sin embargo, hoy día, cuando él manifiesta de que no, su sueldo no lo va a cobrar porque no lo necesita, porque la decisión de ser presidente ha sido una entrega a Dios, una entrega a su patria y poder sacar de la pobreza y poder atender a esta situación en la que nos encontramos, y porque el 90% ya casi del Perú es informal. Y porque además a esta informalidad, la parte formal se lo come prácticamente en el sistema. Y entonces, esa entrega de vida, él lo manifiesta, él lo ha hecho, ¿no? Mi sueldo no lo voy a cobrar. Sin embargo, los grupos de poder, la prensa mermelera que lo ataca, que no le da cabida, que ahora ya sí le da porque inevitable, el pueblo cada vez está sumándose y está creciendo su popularidad en la calle. Lo están denunciando y el jurado nacional electoral que responde a esos lagartos morados, hoy día lo denuncian y lo quieren sacar de carrera, lo quieren excluir. Peruano, no te dejes sorprender. No te dejes sorprender porque tienes a un candidato real, a un candidato que no ha sido político y que la política no ha usado como su modo de vida. Es un empresario que entró en política para gerenciar el Perú y para cambiar la realidad de este país y para extirpar la corrupción de este país. Joven que me escuchas, y seguramente que lo han escuchado, cada vez está sumándose, y yo recibo a diario, Juan Carlos, las llamadas a cada momento de nuevos jóvenes que se están integrando al movimiento porque lo están escuchando. Pero sin embargo, el poder centralizado, la corrupción, Odebrecht, que todavía maneja este país, están haciendo eso. Y esto hay que advertirle al pueblo. Por eso que yo manifestaba cuando tú me haces la pregunta, ¿no?, de cómo, ¿no es cierto?, él distribuye sus ingresos y cómo él defiende a la familia. Es que es la base de la filosofía social cristiana. El centro es Dios, ¿no?, y la base es la familia. Y esto, el amor, hace que nosotros trabajemos en equipo y atendamos y seamos solidarios con el prójimo. Y el prójimo hoy día está quebrado. El prójimo es el microempresario, el trabajador independiente, el pequeño emprendedor que ha invertido su plata y que hoy día está quebrado por una cuarentena. Hoy día está quebrado porque el banco no le perdona. El banco le ha puesto en Infocor y le está cobrando 300%, a pesar que está quebrado. Porque hay un monopolio de banco, un oligopolio de la banca en el Perú. 4 bancos que manejan el sistema financiero en el Perú. Frente a eso, ¿cuándo vas a pensar en un desarrollo real? Por eso nos ponen una prensa que nos vende otro mensaje. La realidad es otra. Se trata de cambiar la historia del país con un nuevo estilo de concepción y manejo de la política peruana y que sea orientada fundamentalmente hacia el que menos tiene. Por eso es que, Rafael, sabes que cuando tú me preguntas cómo va a reactivar y cómo se va a luchar contra la pobreza, cómo, miren, si hoy día, como tuve una reunión en este mismo lugar con un grupo de microempresarios que están quebrados y que están presentando un documento, una ley, una propuesta de ley para que el Banco Central compre la deuda
y ellos puedan pagar, pero ya no al sistema financiero, sino no al Banco Central. ¿Por qué? Porque el Estado pues les va a dar mucho más periodo de gracia y una tasa de interés menor que a los 300% que hoy día le cobra el sistema financiero. ¿Qué pasa? Dicen, nos podrán quebrar las finanzas, pero no la mente. Eso me han dicho esos señores. Y ellos tienen la capacidad que si les das una ayuda, ellos inmediatamente se van a parar. Rafael, frente a esto que ha hecho, lo que él ha conseguido en Panamá, él para reactivar pasar esta cuarentena, esta situación en la que nos encontramos, ha logrado financiamientos a 7 años, con 2 años de periodo de gracia. Pero en el Perú no lo puede lograr porque el sistema financiero no le quiere dar, porque a él no está bien visto. Pero él, desde el gobierno, lo inmediato es atender a ese microempresario, a ese emprendedor, a ese trabajador independiente, para no decirle informal. Un financiamiento para 7 años, con 2 años de gracia y con tasa de interés de mercado, por supuesto, y con premios al mejor pagador. Eso es real. Cuando les dije esa política, no me dijo, señor Laki, nosotros hemos venido aquí a hablar con usted porque nosotros ya hemos escuchado a Rafael. Ya hemos escuchado a Rafael y creemos que él sí va a hacer el cambio. Y creemos y por eso queremos apoyar su campaña. Eso es lo que recibió. Ese tipo de apoyo estoy recibiendo, Juan Carlos. Y yo también creo en ello. Creo que un hombre, como tú lo has dicho, como Rafael López Aliaga, que tiene un montón de empresas, un hombre de familia y que puede tranquilamente seguir su vida, y sin embargo hoy en la política solamente tiene que haber sido tocado por el corazón de Dios para poder tener mucho amor primeramente a su patria, mucho respeto a Dios y querer gerenciar, querer lograr un cambio no solo para él, no solo para su partido, sino un cambio a nivel de la sociedad, a nivel social. Y creo que eso es digno de aplaudir de Rafael López Aliaga, y en una de las entrevistas que también pude ver, y él mismo manifestó, dijo eso, ¿no? De que él, en los años que le toque, Dios a bien gracia, ser presidente, jamás cobraría un sol del sueldo del Estado, porque él tiene lo suficiente como para seguir adelante. Ante ello, ¿cuál es la propuesta de Renovación Popular con respecto al sector salud y al sector educación? Al sector salud nos hemos dado cuenta cómo nos ha agarrado esta pandemia. Hemos visto que durante muchos años el sector salud ha estado descuidado, que no hemos tenido los suficientes implementos o implementación para poder combatir esta pandemia como lo han hecho otros países. Y en el sector educación, lo que quizás no se valoraba en su momento, quizás decían, la computación es para después, pero sin embargo hoy nos damos cuenta que las redes sociales y las diferentes formas que se ha utilizado es gracias a que los jóvenes hoy en día están saliendo adelante con sus plataformas virtuales, con sus clases virtuales. ¿Cuál es el planteamiento para poder reformar la educación y el sector salud, Tomás? El sector salud, efectivamente, no solo con la pandemia ha demostrado pues la escasa cobertura que hemos podido atender y la incapacidad de poder soportar un tipo de afecciones de este tipo. Pero sin embargo, yo creo que hay que subrayar las malas decisiones. Miren, si hubiese, en vez de comprar estas evaluaciones rápidas, hubiésemos comprado las evaluaciones moleculares, la situación hubiésemos detectado dónde está y hubiésemos podido atender. Pero no. Pasó todo esto, primera ola, segunda ola, ¿en qué nos encuentra? Ya tenemos la vacuna, y en la distribución vemos tremendo escándalo, lo de Vizcarra. Realmente es escandaloso, ¿no? Y cuando escucho a la señora Macetti decir, bueno, ustedes saben que el capitán del barco es el último que abandona, pero no sabíamos que era la primera que se había vacunado.
Y cuando vemos que la ivermectina es una de las medicinas que no solamente es para tratar el virus, sino inclusive preventiva, la han prohibido. Y cuando vemos que Manolo Fernández, por ejemplo, ha propuesto el tratamiento con ivermectina y luego desarrollar una vacuna peruana, y primero también el diagnóstico peruano que se propuso por Edward Málaga en la Universidad Cayetana Heredia, no le han dado bola. Claro, cuando nos damos cuenta, claro, se compraba una vacuna, ¿no es cierto?, a $72 y en México lo compran a $4. ¡Wow! Eso todavía no ha terminado ahí. La situación es grave, ¿no? Muy grave, porque no solamente el tema es, ¿no es cierto?, que esta gente que supuestamente iba a comprar la vacuna, pues para poder comprar se han puesto de acuerdo y ¿cómo se llama?, las muestras que vienen, ¿no?, para poder comprobar si es efectiva, ellos la han mal utilizado. Según los abogados, eso es delito grave. Es muy grave. Lo real es que hoy día más de medio Perú utiliza la ivermectina. Y lo malo es que lo hacemos sin tratamiento, sin receta médica. Porque si el sector salud hubiese, ¿no?, dado que en las postas los médicos atiendan con este medicamento, hoy día no tendríamos la situación en la que nos encontramos. Hoy día vemos, por ejemplo, en Tacna, se llegó en la semana pasada 256 casos diarios. Hoy día hemos bajado un poco, 200. Y vemos que cada vez ya las 35 camas UCI que hay están colapsadas y hay una lista larga de gente que está en observación que necesita respiración artificial y que necesita, ¿no es cierto?, los ventiladores el oxígeno, y no se tiene. Realmente el sector salud no ha trabajado como lo que esperaba y no ha reaccionado como lo que esperaba. Por eso Rafael López Aliaga, primero, vacuna para todos. Le ha recomendado al presidente que vaya a Chile y que le sobra, o que vaya a Ecuador, a Colombia, que también le sobra, y compre. Que permita que el sector privado ingrese en la distribución de la vacuna, como las AFP, por ejemplo. Porque todos los usuarios, todos pertenecemos a la AFP, la AFP le interesa que nosotros estemos bien. Entonces, vacunación para todos, inmediata y gratis. Y lo segundo es ivermectina. No lo ha hecho Rafael porque él también tuvo COVID, como también yo tuve COVID. Justo cuando nos encontramos en Arequipa, conversábamos y ambos descubrimos que debíamos tener la enfermedad. Y la ivermectina nos salvó. A él también. Pero su equipo médico, el equipo de trabajo de investigación es lo que ha propuesto. Y eso se debe implementar. Vacunación global y prevención con ivermectina. Porque este virus no es temporal, ha llegado para quedarse. Y tenemos que enfrentar esa triste realidad. El tema educativo. Al igual que el virus llegó para quedarse, en el tema educativo, la educación virtual llegó para quedarse. No solo se trata de que esta cuarentena y vamos a, ¿no es cierto?, necesitamos tablets para llevar a Jaucopunco, que es la parte más alta en nuestra región, sino que hay que pensar seriamente lo que ya ha hecho Rafael en los colegios de alto rendimiento que está apoyando. No solamente las tablets, sino los software educativos que tienen que ser con el contenido real. Pero no ese contenido que nos han querido meter, ¿no?, en las guías educativas, que a los niños de 4 años, ¿no?, le hacen vestir de hombre, la guía del Caperucito Rojo. Por favor, a ver, dile eso a un niño de 10 años. No te va a aceptar. Pero a un niño de 4 años, esas cosas hay que cambiar, cuidado. Y entonces, en el debate que hubo del sector de educación de los candidatos presidenciales,
un candidato, el de Escano, propone, por ejemplo, dice, ¿no? Hay que comprar un satélite. Cuando le toca a Rafael dice, si usted va a comprar un satélite, eso demora 3 a 4 años, o sea, ya estamos fregados. En educación hemos perdido el 2020 y vamos a perder el 2021 si no actuamos, porque esto no va a pasar nada, con Sagasti no va a pasar nada hasta por lo menos el 28 de julio, o sea, es decir, perdió el 2021. Si vamos a pensar en comprar, o sea, perderíamos 3 años más, o sea, estamos hablando, por favor, una generación perdida. Hay que actuar. Y lo que está hablando Rafael, lo que plantea Rafael es el alquiler del servicio satelital que se hace en un mes, la compra masiva de las tablets y el software que ya en sus colegios se ha implementado. Y eso llega a todo el país, a todo el país. Entonces, educación de alta calidad. No solo es infraestructura, es de alta calidad. Siguiente, las becas 18. O sea, hay que motivar, estimular fuertemente a aquel estudiante que esté en el tercio superior. Mandarlo a estudiar a lo mejor del Perú o el extranjero, pero que venga a trabajar acá. Que venga a trabajar. Ese es el capital humano que se necesita en este momento, gente especializada. Por eso que los pilares son, ¿no? Hambre cero, salud, educación y seguridad. Son los 4 pilares de Renovación Popular. Y en eso está sustentado que el Perú, utilizando racionalmente los recursos, en corto plazo pasa de ser un país en vía de desarrollo a ser un país del primer mundo, como lo hizo Taiwán o como lo hizo ¿cómo se llama? Singapur o Hong Kong. Muy bien. Así como hemos planteado preguntas a nivel nacional, también hay preguntas a nivel regional y problemas a nivel regional de los cuales tú eres parte y candidato de la región Tacna por el Movimiento Renovación Popular y que llevas el número 1. Tacna sufre siempre de un problema que lo llevamos año tras año, paso tras paso, que es el recurso hídrico. Y terminamos sabiendo de que no hay agua en ciertos lugares o que nuestra empresa prestadora de servicio tiene que hacer cortes en diferentes lugares de la localidad porque supuestamente hay un mantenimiento cuando sabemos que hay escasez de agua. ¿Qué proyecto se puede tener a través de Renovación Popular para poder llevar agua hasta el último rincón de los hogares tacneños? En los 35 puntos que consiste el planteamiento de Renovación Popular para los primeros 100 días, para Tacna está el tren costero, que impacta directamente en Tacna. Está la zona franca de alta tecnología, que impacta directamente a Tacna. Está el represamiento y los reservorios e irrigaciones fuertes. Y en Tacna tenemos represa Callazas, represa Turunturo, represa Santa Cruz, represa Jarumas 2 en Tarata, represa Yarascay en Tacna, que van a servir para poder almacenar el agua en las épocas de avenida y que hoy ya no la tenemos. A eso habría que sumar la necesidad de afianzamiento de la laguna de Aricota. Tenemos el proyecto Vilavilani Parado, que era un proyecto bien concebido para la parte agrícola y parte para el consumo humano. Y con esa concepción se ha construido la planta de tratamiento de agua potable en Calana, que hoy ya no recibe agua porque no hay proyecto Vilavilani. Ese es un proyecto que ¿no? que hay que agilizarlo. Entonces, es cierto, un problema estructural en Tacna es el agua. Y cuando nosotros presentamos los proyectos por el lado de oferta, ¿no? En Lima sí me han dicho, pero ¿cuáles son los proyectos por el lado de demanda? Es decir, la mejor utilización del agua, vía río tecnificado o vía tipo de cultivos, vía mejor organización de las juntas de usuarios, vía
¿cómo se dice?, configuración de una cultura del desierto, porque el costo de un litro de agua en Tacna es carísimo. Es carísimo. Tenemos una de las aguas, del agua que consumimos, es una de las más caras del mundo. Pero sin embargo, acá todavía la desperdiciamos. Esos proyectos que tienen que, por el lado de la demanda, tienen que caminar. Entonces, también hay que regular estos detalles. Entonces, yo creo que con este alineamiento nacional, todos estos proyectos tienen viabilidad, que han estado parados. Mirad, la represa Callazas, por ejemplo, te cuento, yo fui alcalde del 2003 y fue mi primer proyecto que impulsé. El 2008, porque ese tiempo los proyectos se presentaban a Lima. Perfil presentamos el 2003. El 2008, Tomás que ya no era alcalde, pero era director de inversiones. El Ministerio de Economía nos traslada todo el expediente y me corresponde a mí aprobar el prefactibilidad. Bueno, eso sube hasta el 2010, pero hasta el día de hoy no está aprobado el estudio de factibilidad. No está aprobado. ¿Cuántos años han pasado? Casi 20 años. Y ahí está el proyecto parado, pero es una necesidad. Con ese proyecto, por ejemplo, resolvemos el equilibrio en Candarave, Quilahuani, Guanuara y Cairani, 4 distritos de mi provincia. Ojarú más 2, en Tarato. Y Arascay, entonces tendríamos que pensar en la ampliación agrícola en Loma de Sama, que hoy día necesitamos. Tacna es una zona productora y hemos entrado a la parte, digamos, productora y productos de valor agregado. Saben que la mejor aceituna del mundo en un concurso europeo se determinó que era peruana, era tacneña, y era de la Yarada, y era un fondo en donde el propietario era informal, o sea, no está dentro de la formalidad, informal, porque ese caballero sabe sus costos y tiene que cuidar su rendimiento, pero Tacna sí tiene la mejor aceituna. Entonces, los emprendimientos están. Lo que pasa es que hay que sistematizar y hay que ver cómo el productor reciba el justo precio. Y para eso Rafael López Aliaga lo que ha planteado es las compras corporativas. Y eso va a permitir atender el hambre cero, porque se va a comprar en el Perú. Hoy día el Perú compra arroz de Ecuador, de China, que parece caucho. Pero, ¿qué pasa con el arroz que se produce en Camaná o en Piura? Se pierde. O tiene mínimo precio. Aparentemente hay que pagarle un poco más. Pero apuestas por la producción nacional. Ahora ese planteamiento dirá, oye, pucha, entonces Rafael Aliaga pensé que era de derecha. No, esa es una idea de izquierda. Pero es real, pues. O sea, porque ¿qué sucede? El pequeño productor hoy día no recibe el precio justo. La papa, por ejemplo, en Candarave, que aquí cuesta en este momento, con hay alta producción, $1.50, que está habiendo, $1.50 acá en el mercado. Perdón, en Candarave, el precio de Pero acá lo compran a 3 soles. Entonces, ¿quién se lleva el 100%? El comerciante. Exacto. Entonces, Rafael plantea que en todos los rubros y en todos los sectores se tengan las compras corporativas. O sea, el Estado compra al productor a precio de mercado, a precio de refugio, para que el productor garantice su rentabilidad. Y esa producción se lleve a los programas sociales. Pero ¿quién compra? ¿El Estado? No. Es una política del Estado, es una decisión de Estado, pero el operador es un privado. Entonces, el operador, para poder funcionar, para poder garantizar su rentabilidad, tiene que hacerlo eficientemente. Y con ese tipo de estrategia se va a manejar, ¿no es cierto? Y se va a atender a los pequeños agricultores en todo el país. Y un mecanismo para poder lograr esto son los CITES, los Centros, ¿no?, de Investigación de Tecnología. En Sofra Tacna, por ejemplo, ha habido 4 CITES.
hace tiempo que no han funcionado. Pero hoy día va a ser una política nacional. Entonces, este tipo de mecanismos va a permitir, ¿no es cierto?, no solamente atender o proteger al pequeño productor, sino también tener los programas sociales eficientes y además hacer que, ¿no es cierto?, la intermediación perversa desaparezca. Entonces, eso está ligado, ¿no?, a lo que es el tratamiento del agua, o sea, al mejor uso del agua, tanto nacional como TAN, que es lo que quieren los taneños. Así es. Anteriormente, tú te acordarás, las épocas de los 80, quizás la época de los 90, uno podría salir a nivel de Tacna, a dar una vuelta con la familia, con los hijos, con total normalidad y con total confianza. Podías anteriormente decirle a tu hijo, a tu nieto, pues ve al centro a comprar un helado con toda la confianza del mundo. Hoy es todo lo contrario. Hoy vemos la inseguridad ciudadana, que está en todos los espacios públicos, desde el robo de un celular, desde causar daño hasta una muerte. ¿Qué hacemos con la inseguridad ciudadana? ¿Cómo podemos enfrentarla de una cierta manera que nos permita? Porque ya nos hemos dado cuenta que nuestras fuerzas del orden, los serenazgos, no se abastecen para la cantidad de población que tiene Tacna hoy en día. Es el otro pilar fundamental, ¿no?, del desarrollo que plantea López Aliaga. Seguridad. Es cierto, no solo la seguridad ciudadana, sino también la seguridad nacional. Pero hoy por hoy, ¿no es cierto?, lo que más grave es la seguridad ciudadana. Lo que tú has dicho, como Tacna, es una ciudad tranquila, pero hoy día ya es una ciudad de riesgo. Mire lo que está pasando con lo que le pasó a Judith Machaca y a la otra chica Noemí. Realmente es muy triste. Y lo que plantea Rafael, nuevamente, la actividad privada. Rafael está apostando fuerte por la actividad privada. ¿Por qué? Es que el Estado ha demostrado que no es buen administrador. Pero sí hay que ser, el Estado sí tiene que ser un ente promotor, un ente articulador, un ente impulsor para que la inversión privada, ¿no?, genere. Entonces, lo que él plantea es ya no las unidades móviles de la policía, sino motos con GPS, pero alquiladas. Esto se llama las ciudades inteligentes. Y los extranjeros que cometan delito sean inmediatamente deportados, porque no podemos ya soportar cada vez más, ¿no es cierto?, que aquí ya no solo hay sicariato, sino que además ya es casi como uno que en la sociedad acepta que existan, tipo Colombia. Eso tiene que cortarse. Por eso que el lineamiento es seguridad ciudadana, desde el inicio, para que realmente podamos. Si no, no podemos pensar en desarrollo. Si no tenemos seguridad, no podemos pensar en desarrollo, Juan Carlos. Tú has hablado de los pilares que tiene Rafael López Aliaga, y dentro de ellos nos has manifestado que muchas de las estrategias de los más de 30 puntos que hay al comienzo está la Sofra Tacna, está el turismo, está el puerto y todo lo demás. Es una decisión que se ha tomado a nivel del Partido de Renovación Popular y que es prioridad de llegar a Rafael López Aliaga a dirigir las riendas de la Presidencia de la República, un pilar importante para Tacna. Tendremos nuestro anhelado puerto en un futuro cercano. Tomás. Para poder reactivar la economía, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, pues economías como Japón, como Alemania estaban quebradas. Y Norteamérica implementó en Alemania el Plan Marshall, que significó hacer trabajo público, tanto social como de infraestructura, una inversión fuerte. El Perú ya no soporta más endeudamiento, ojo,
debemos de 150.000 millones, hoy día debemos más de 280.000 millones de soles. Representa casi el 40% del PBI. No soporta la economía más endeudamiento. Por esa razón, él apuesta por la inversión privada y las grandes inversiones de los proyectos como el litio, como el gas, como las carreteras a los cuatro suyos, autopistas, como el tren costero, ¿no es cierto? Y en el caso de Tacna, todas estas inversiones, bajo el concepto privado, ¿no?, va a favorecer a que, por ejemplo, el puerto Grau se ponga en evidencia. Que en los estudios demostraban que no hay demanda. O sea, ¿cómo justificas un puerto si no hay demanda? Y si tienes la operación de Tacna-La Paz, si tienes concluido Tacna-Tarata-Candarave a la binacional, tienes las ciudades intermedias de Tarata y Candarave. Y entonces se apertura un tremendo potencial turístico y productivo en la zona. No olvidemos que tenemos los geysers, 85 geysers, que se denomina el Valle de los Geysers en Calientes, atrás del volcán Yucamani. Entonces, Tacna se convierte en un polo de atracción. Y en la parte comercial, teniendo el tren, que va a permitir unir 2.519 kilómetros, que hoy día se hace en 4 días, en menos de un día, y que el costo de transporte se va a reducir al 10%. Imagínate. Yo le pido al tacneño que se imagine qué significa para aquel emprendedor que hoy día vende acá, y o que vende ¿no?, al mercado regional, pues va a venderlo al norte, hay buena demanda. Un queso candarabeño, por ejemplo, que aquí cuesta 12 soles, 14 soles, allá en Lima te pagan 40 soles un queso candarabeño. Pero llevarlo al transporte por tierra son 22, 24 horas, hasta el mercado casi 30 horas. Pero si en el tren estás a unas 2, 3 horas, el queso llega fresco. El precio va a ser mejor, más competitivo. Entonces va a haber mucho más emprendimientos. Y si a eso tenemos la zona franca, que hoy día son 30 años de zona franca, que tenemos una infraestructura que está ahí, tenemos un know-how en comercio internacional, y que con este lineamiento nacional, esto se convierte rápidamente en un polo. Y si en Puno se va a producir las baterías de iones de litio, aquí en Tacna que se produzcan los buses eléctricos, los autos eléctricos, entonces Tacna va a poder realmente utilizar su ubicación geopolítica en América del Sur. Tacna es el ombligo de América del Sur. Entonces nuestro puerto Grau cae por su propio peso. Es una necesidad, porque también se está trabajando el tren bioceánico que viene de Brasil por Bolivia y va a salir hacia Hilo. Pasa por Tacna. Entonces, esas son las ventajas comparativas que se van a volver en ventajas competitivas y que el tacneño de a pie, que no tiene posibilidades, que no tiene empleo, que está quebrado, va a ver el mundo de otra manera. De eso se trata. ¿Y quién lo va a hacer? No que está pensando, ¿no es cierto?, que voy a cambiar. No es posible si no cambio la Constitución. No, señor, esto es gerencia. Se requiere un hombre que conozca de finanzas, porque el tema de cualquier empresa también es finanzas, marketing y costos. El tema del Perú es finanzas, es eficiencia, organización y es recurso humano. El Perú lo tiene. El Perú lo tiene. No tenemos por qué estar en la situación en la que nos encontramos. Esta es una propuesta distinta, una propuesta de un hombre que ha demostrado en su trabajo, desde ser un adolescente que tuvo que juntar su plata para ir a la universidad, y que demostró ser primer puesto en primaria, secundaria y en la universidad y posgrado.
y que producto, ¿no es cierto?, de una confiscación de los bancos, el año 88, es empresario y en pocos años ha llegado donde ha llegado. El peruano se ha dado cuenta, el peruano ya está asfixiado, ya no está pensando, oiga, más de lo mismo, basta, más político corrupto de lo que conocemos hasta la fecha, basta, más de improvisados, basta, se requiere gerencia. Muy bien, has tocado temas importantes en este momento, que es el turismo, que es el sector agrícola, que el ciudadano de a pie, como el emprendedor, el empresario, va a tener esta oportunidad de poder no solamente llevar, sino demostrar que sus productos no solamente son para Tacna, sino que pueden ser a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso es bueno para todos, ya que, como tú mismo lo has dicho, en Tacna se produce la mejor aceituna del mundo, y así ha sido catalogado y comprobado. ¿Qué opinión tienes, Tomás, con respecto a la licencia de Sauder en cuestión del agua? Mire, con la normatividad actual no sería posible hacer un cambio de licencia, una revisión de licencias. Sin embargo, la parte de regulación nunca ha funcionado. Cuando hubo la mesa de diálogo en Candarave el año 2019, nosotros hicimos un planteamiento técnico a los alcaldes. Presentamos qué estudios deberían hacerse, porque nunca vamos a poder sentarnos con Sauder si no tenemos los estudios que demuestren cuál es el impacto negativo que causa Sauder. Sauder tiene especialistas y siempre nos ha demostrado que ellos cumplen con todo, el medio ambiente, cumplen con las regulaciones y están en el marco de la ley. Para poder realmente sentarnos, como lo que va a hacer Rafael López Aliaga, se va a sentar con los nuevos dueños de la empresa dueña ahora del litio, para proponerles de que no se venda materia prima, sino valor agregado. Va a tener que hacer lo mismo con Sauder. Y es la forma como se tiene que trabajar para que proponer, ¿no es cierto? Por lo menos aquí de Toquepala ya se exporta el cobre ya, ¿no? A nivel de blitz. Pero ¿por qué solamente llegar ahí? ¿Por qué no exportar el cable, o por qué no ya los productos de cobre? Eso es una negociación que ya él lo ha manifestado cuando presentó el plan de gobierno, que lo va a hacer. Y en el tema hídrico, definitivamente hay que modificar la ley que permita ¿no es cierto?, la revisión de las licencias. Así como se trabaja, se toca la revisión de licencias del pequeño agricultor, pues el gran usuario, que es la minería, también hay que revisarle la licencia. Es necesario que se dé por fin lo que tanto se ha escrito a través de un papel, la famosa descentralización, para poder así destrabar algunos proyectos que están paralizados. Ya lo ha dicho, ¿no? El cambiar nomás en la capital, Juan Carlos, a Junín es una revolución. El cambiar la central de Lima hacia las provincias con los ministerios es una revolución. La reducción de 19 ministerios a 10 ministerios es una revolución. Es la reforma del Estado, pero práctica, pragmática, no teórica. Y yo lo digo porque yo soy funcionario público, o sea, conozco el monstruo de adentro. Hay algunos que me han dicho, oye Tomás, pero ¿por qué no has hecho todo lo que hablas? ¿Por qué no lo has hecho en tu trabajo? Pero se olvidan que en mi trabajo uno tiene niveles y hay órdenes. Y lo que uno escribe, y el papel aguanta todo. Así es. Yo me he cansado escribiendo muchas veces, y yo he escrito, y además yo he publicado, o sea, no solo me pueden decir, oye, ¿qué has hecho? O sea, ¿por qué no has propuesto? ¿Por qué te has callado? No. Si ustedes revisan mi Face, por ejemplo, ahí van a encontrar muchas propuestas, muchas publicaciones de diversos temas en los cuales yo he opinado y he manifestado mi propuesta al respecto. Sí, todavía hemos hecho eso. Hoy en día eres candidato al Congreso por el Movimiento de Renovación Popular con el número 1. Anterior a esto, eres servidor público del Estado.
¿Cuál es tu opinión de saber si el servidor público del Estado debe servirse del pueblo o debe servir al pueblo? Esta es una bonita pregunta, Juan Carlos, te agradezco. Mire, yo salí de la universidad y empecé a trabajar en el Banco Sur del Perú, en Arequipa, ahí en San Isidro, Chinchón, la calle Chinchón, me acuerdo. Pasó un año y, bueno, no tenía tesis y yo quería hacer una tesis de Tacna, que era explicar cómo el comercio informal impactaba en el desarrollo económico de Tacna. Y llegué acá a buscar información y llegué a la oficina de planificación. Bueno, la propuesta era simpática y para un muchacho como yo que no solo tenía propinas, yo ganaba como el mejor ingeniero de GRI, entonces era seductor, ¿no? Y me quedé. Y algunos me aconsejaban, oye, hay que quedarse acá, el Estado hay que estar 1 año, 2 años, máximo 5 años, pero después hay que retirarse, hay que hacer empresa. Y yo le aconsejaría lo mismo a mis hijos. Tengo 3 hijos, 2 ingenieros y una arquitecta. Y yo les aconsejo lo mismo. Digo, en el Estado hay que pasar, hay que aprender, pero luego hay que generar su propio emprendimiento. Pero sin embargo, existe otro tipo de personas que cuando tú ves la problemática regional y desde planificación, ¿no es cierto?, ves la cruda realidad. O sea, miras el bosque y miras los árboles. Y cuando un planificador mira el bosque y los árboles al mismo tiempo, entonces no solo usa el conocimiento científico, sino que además está mirando, ¿no es cierto?, el corto, mediano plazo, y está viendo los problemas y está viendo la solución de esos problemas. Eso es un compromiso de que un hombre que tiene que diagnosticar como un médico diagnostica a un paciente. Un planificador lo que hace es diagnosticar la realidad socioeconómica de la región y plantear alternativas, lineamientos de política regional y proyectos. Muchas veces, ¿no es cierto?, nos equivocamos, ¿no? Un médico se equivoca, mata a un paciente, pero un planificador se equivoca, mata a una generación por malas decisiones. Ese compromiso ya no solamente uno lo involucra. No sé si alguien alguna vez escuchó el tema del huevo y las gallinas, ¿no? Una gallina y un chanchito van a asistir a un desayuno de trabajo. Y la gallina le dice, oye, ¿sabes cuál es el menú? El menú es huevos con tocino. ¿Y cuál es el tema? El tema es qué cosa es estar comprometido y qué cosa estar involucrado. Y el chancho le dice a la gallina, bueno, le dice, tú estás involucrada, le dice, porque tú vas a poner huevo y punto, te vas. En cambio, para sacar el tocino, a mí me tienen que matar y de ahí sale el tocino. Yo estoy comprometido. Cuando estás en planificación y tienes el contacto con la gente, con los líderes, con los dirigentes, con las autoridades y con los que toman decisiones, porque el planificador es un asesor nato y manejas las cifras. Entonces, te involucras. Y tanto te involucras que te comprometes. Sin pensar, pasó 5 años, ya viene el tema de las microrregiones, el tema de la centralización, el tema de la conformación de la región Mariátegui, el tema después de los proyectos grandes. Me comprometí. Cuando me di cuenta ya trabajaba ahí 10 años, 15 años, 20 años. Trabajo 37 años en el gobierno regional Tacna. Es el servicio, es la vocación que uno asume. Y yo he ocupado, como te dije, los cargos que he ocupado. He sido alcalde, pero nunca me he aprovechado del pueblo, nunca me he aprovechado de mi cargo. Lo que siempre he demostrado es mi trabajo. Por eso a veces digo lo que pienso y siempre lo he hecho. Y a veces muchos no lo han entendido, pero aquí estoy, pues, ¿no? El servidor público debe, por la naturaleza de sus funciones, como tú lo has dicho, servir al pueblo. Indistintamente del cargo en el cual se encuentre, en el cual esté, debe tener
esa metodología en su diario vivir, porque nos debemos a la sociedad, a la población. Y ese es lo que siempre debemos tener como una estructura fija en nuestra vida, ¿no? Muy cierto. Totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Muy bien, y para concluir esta entrevista, ¿por qué la población tacneña debe dar su voto de confianza a Tomás Laki? ¿Y cuál es la promesa con la población tacneña, Tomás? Creo que llegó un momento en que, así como los astros se alinean, hay un alineamiento, como pueden ver, de un líder que abraza la ideología social cristiana y como modelo económico la economía social de mercado con rostro humano. Yo soy economista, él es financista. Y el alineamiento está que su concepción de desarrollo y su forma de ver la política y de diseñar la política pública concuerda con el pensamiento de Tomás Laki Villegas. Y los proyectos nacionales aterrizan en los proyectos regionales y van a evidenciar otros proyectos que están latentes en Tacna o que están parados en Tacna, que necesitan destrabamiento inmediato para continuar, o necesitan financiamiento, pero ya tengo la metodología. Esa oportunidad histórica creo que en Tacna se está dando. Y Rafael López Aliaga, que también tiene ciertas raíces en Tacna, porque su abuelo, el señor Cazorla, ha sido el primer prefecto de Tacna. Y su mamá también trabajó en Tacna. Cuando hablé con él, me dijo que tenía un cariño especial por Tacna. Cuando hablamos de los proyectos, digo, hoy bien, entonces a trabajar. Yo creo que es la gran oportunidad de poder no solamente fortalecer y reimpulsar Sofratacna con este nuevo alineamiento de política, tener una conexión rapidísima en forma longitudinal con el tren rápido y en forma transversal con las carreteras, y no solamente poner en evidencia y construir el Puerto Bravo, la conexión rápida y de salida de la producción a través de los sitios de Sofra por Arica, es decir, y las represas que están latentes desde, como les dije, más de 20 años, es la oportunidad que tiene Tacna. Tomás Laki Villegas, un planificador, un proyectista, pues voy a estar en el Congreso en mi labor de fiscalizador, en mi labor de legislativa y en mi labor de representación, ¿no es cierto?, hacer que las entidades públicas cumplan su rol y me pueda convertir en un facilitador, porque esa es la capacidad que uno tiene para poder, ¿no?, acompañar a las autoridades y en otros casos fiscalizarlo para que se cumplan las cosas que aquí en Tacna el pueblo tacneño necesita. Yo le pido al pueblo tacneño, le pido al joven tacneño que escuche a Rafael, porque están sintonizados con los conceptos, con las necesidades que la juventud y que el pequeño empresario, el trabajador independiente necesita hoy por hoy. No solo necesitamos salir de esta pandemia, sino necesitamos una reactivación económica real que garantice la seguridad de la familia, que garantice las oportunidades de poder ganar nuestra plata trabajando, pero con condiciones que el Estado brinde y que la inversión privada sea el motor del desarrollo que el Perú necesita hoy por hoy. Rafael López Aliaga es la garantía de este cambio que el Perú necesita, una nueva gerencia, una nueva sangre política, ¿no?, un nuevo pensamiento, una nueva fuerza moral. Eso es Rafael López Aliaga y su servidor Tomás Laki Villegas. Estaré junto con ustedes en el Congreso de la República y ahí tendrán las puertas abiertas, como hemos acostumbrado en nuestro trabajo de toda la vida en el sector público. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Me quedo hoy con una frase que la has mencionado a lo largo de esta entrevista. Y definitivamente esta frase creo que todos los que tengamos
una motivación, tenemos que tener 3 pilares fundamentales para seguir avanzando en nuestro día a día, sea a nivel personal, profesional, laboral, y esos pilares son fundamentales. Como tú lo has dicho al comienzo, Dios, ¿no? El amor a Dios, el amor a la patria y, por supuesto, el amor a la familia, que es lo que nos va a impulsar día a día a todos y cada uno. En el caso tuyo, hoy en día candidato al Congreso por el Movimiento de Renovación Popular con el número 1, y desearte definitivamente los mejores de los éxitos en esta contienda, en esta campaña, y esperar que todo llegue con bien y con éxito. Bien, solamente, Juan Carlos, permíteme, hoy día muchos amigos están seguramente viéndonos, están postrados, inclusive un candidato nuestro, el candidato número 3, el doctor que trabajó en el COVID, doctor Rey Condevisa, está padeciendo de este virus. Les pido que tengan fe, así como la fortaleza que el Perú necesita, y vamos a salir de esto. Vamos a salir. Saludo pues a todos y a cada uno de ustedes, y que Dios nos bendiga, porque lo necesitamos. Con amor a Dios, a la patria y a la familia, efectivamente, Juan Carlos, vamos a seguir adelante. Muy bien, esta ha sido la entrevista que hemos tenido con Tomás Laki Villegas, de profesión economista y, por supuesto, un profesional debidamente capacitado para llegar al Congreso de la República, y él está postulando por el Movimiento Renovación Popular con el número 1. Muchísimas gracias, y ya estaremos próximamente con más candidatos, y los cuales también estaremos teniendo la entrevista necesaria y para que conozcan sus planes de trabajo. Esto ha sido todo por hoy, y síganos, por supuesto, en nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube Huellas y a través de nuestro Facebook Dejando Huellas y las redes sociales. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Tomás. Gracias.